El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Un momento. Queridos hermanos, nos puede coger un poco como de sorpresa, aunque evidentemente todos sabíamos que estos días celebraríamos a San José, pero en fin, en medio de la Cuaresma y en un día normal de trabajo nos llega esta fiesta tan importante que, a pesar, digo, de que las circunstancias externas quizá nos puedan dificultar un poco la celebración, pero vale la pena que internamente, y también externamente si se puede, claro que sí, celebremos bien esta fiesta tan entrañable de nuestro Padre y Señor San José, el patrono de la Iglesia Universal. También, como hemos recordado estos días, el patrono de los seminarios, de las vocaciones sacerdotales, que aprovechamos ahora una vez más para encomendarlas. También, juntamente con su esposa santísima, la Virgen María, la Sagrada Familia, pues aquellas familias cristianas deben estar todas bajo la advocación de la Sagrada Familia de Nazaret, de la que San José era el cabeza de familia. Y aquí, los que nos encontramos en el oratorio, pues si queréis, todavía tenemos un pequeño motivo más, bueno, no tan pequeño, para nosotros no es pequeño. Me refiero a que juntamente con la Inmaculada Concepción, San José son los patronos, los dos, los titulares de nuestro oratorio, aunque popularmente sea conocido como el oratorio del Caballero de Gracia. Y el propio Caballero de Gracia, que aquí le tenemos, tenía una gran devoción a San José. Luego os contaré un pequeño recuerdo de su vida. Ahora añado que una muestra de su devoción era que en su tiempo, siglo XVII, había encargado a una persona que trabajaba en Roma para que le pidiera al Papa que se instituyera una fiesta para introducir en la liturgia sobre San José, que todavía no existía. Es un detalle bonito. Vamos a seguir en las lecturas. Se podrían decir tantísimas cosas, como bien sabéis, sobre San José, pero me voy a seguir a las lecturas de la misa de hoy. La primera del libro de Samuel, pues quizá también es significativo, ¿verdad?, que este texto, que tiene mucha relación con el Evangelio, ¿verdad?, y que directamente no se refiere a San José, sino al Mesías, anunciado por los profetas, anunciado en este caso por Natán a David, el anuncio a David de la descendencia que saldrá de él y que afirmará su reino para siempre. Y luego Dios, a través del profeta, dice: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Evidentemente, el profeta está hablando del Hijo de Dios, del Mesías, que nacerá al cabo de los siglos en las entrañas purísimas de Santa María. Y digo que es bonito que este texto se aplique también indirectamente, si queréis, a la paternidad de José. No es el padre según la carne, pero lo es de una manera todavía más intensa, para cumplir la misión que Dios mismo le va a encomendar. Como esposo de María, la Madre de Dios, y como padre a todos los efectos,
de Jesús en este mundo. De la familia del rey David, de la tribu de Judá, según la carne nacerá el Hijo de Dios. De la familia de David. El Evangelio, como hemos escuchado, cuando habla de José, dice José, hijo de David. José, evidentemente, pertenecía a la estirpe real de David. Quizá la Virgen también, aunque no tengamos una seguridad total a través de la Escritura, ¿no? Como digo, sorprende que se aplique a José este pasaje. Padre de Jesús. No lo es, repito, según la carne, pero lo es más profundamente aún en el Espíritu, en la misión que Dios le va a encomendar. Y también nos dice el texto, tu trono durará para siempre, que se repite casi con las mismas palabras en el Salmo, tu linaje será perpetuo. Aquí podríamos ver una alusión a la perennidad de la Iglesia, la esposa de Cristo, la sucesora, diríamos, de la misión de Cristo en el mundo. Tu trono durará para siempre, tu linaje será perpetuo. Jesús y los que de él van a depender, el romano pontífice como su más inmediato representante en la tierra, tu linaje será perpetuo. Es bueno, es bonito, creo que nos llena de esperanza. En momentos de dificultad, pensar en estas frases completamente ciertas, completamente también proféticas. La Iglesia, a través de los siglos, sucesora de Cristo, cuántas calamidades, cuántas persecuciones, desde el inicio mismo de su comienzo en la tierra. Ya el mismo día, por así decir, aparte de la muerte del fundador, aparte de la muerte de nuestro Señor, los cristianos van a ser perseguidos de inmediato. Y así hasta hoy. Y aquí está la Iglesia. Tu trono durará para siempre, tu linaje será perpetuo. Qué confianza nos tiene que dar, pero también qué responsabilidad para que con nuestra fidelidad hagamos fácil o hagamos más real, más eficaz esa perennidad a través de los siglos, que evidentemente tiene que ser una perennidad llena de fuerza, llena de eficacia. No, otra cosa no tendría razón de ser. Tenemos toda la gracia de Dios para conseguirlo, a pesar de las dificultades, repito. Otro ejemplo lo tenemos en la segunda lectura. Se nos pone ejemplo con Abraham, padre de un pueblo numeroso. Padre de un pueblo numeroso, el Señor le promete que va a ser, y resulta que no tiene más que un hijo, Isaac, y el Señor le va a pedir que se lo ofrezca a él en sacrificio. Y ahí está Abraham dispuesto, aunque no entienda, dispuesto a sacrificar a su hijo único. Otro ejemplo impresionante de abandono en la voluntad de Dios, aunque humanamente no podía entender de ninguna manera. Dios le prueba y cuando ve que efectivamente Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo, a ofrecerlo a Dios, aparece ya el ángel, el animal aquel que tiene que sacrificar, etc. Abraham, que creyó contra toda esperanza, nos dice el texto de San Pablo, apoyado en la esperanza. Bueno, pues San José también creyó contra toda esperanza, podríamos decir, ante el embarazo de María, con la que ya estaba desposado, pero que aún no vivían juntos. Y resulta que María va a tener un hijo. No puede dudar de que eso es así, es un hecho biológico indudable. Pero tampoco puede dudar, es que no puede dudar de la pureza de la fidelidad de su esposa. Un misterio, como Abraham, que sacrifique a su hijo, un misterio. ¿Qué hace José? Como dice el Evangelio, como era justo, decide dejar a María. Dejar a María es decir, de alguna manera es decir, yo aquí no sé cómo, pero de alguna manera José ve la mano de Dios en ese misterio. Por eso no repudia a María, decide abandonarla en secreto, es decir, se retira de la escena porque piensa que él no tiene nada que hacer o nada que decir sobre ese misterio. Dios proveerá. Yo aquí no soy necesario, de algún modo sobro. Dios proveerá, como Abraham. Y cuando Dios ve que efectivamente
José responde con la actitud propia de un santo, abandonándose en las manos de Dios sin entender humanamente aquel misterio que no podía entender. Inmediatamente, como dice el Evangelio, inmediatamente se le aparece el ángel y le comunica la explicación de aquel misterio. La intervención del Espíritu Santo, a partir del cual en María, tu mujer, la criatura que van a nacer en ella, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Ponerle el nombre en los judíos indicaba la paternidad y, por así decir, la posesión total, por decirlo de algún modo, sobre el hijo, como un padre que lo hubiera sido según la carne. El papel que Dios le pide, Padre de Jesús, acoger a María su esposa, colaborar directísimamente en los planes redentores, nada menos. Por eso San José es el santo más grande que ha existido y que existirá jamás. Por eso San José, después de la Virgen, es el que más directamente ha colaborado en los planes redentores de Dios. Y no hay ni una sola palabra de San José en el Evangelio. El Espíritu Santo ha querido que así sea. Es impresionante la humildad de José, el pasar oculto de José. Cuántas enseñanzas que tenemos que saber captar. Y nos dice la aleluya previo al Evangelio: dichosos los que viven en la casa del Señor. Pues que lo apliquemos a nuestra vida. Vivir en la casa del Señor, por supuesto, es vivir en la iglesia, y también podríamos decir es vivir en la casa de José y de María, que las familias cristianas tengan siempre ese aire, se parezcan a la casa de José y de María. Así serán dichosos, porque están viviendo en la casa del Señor. Y termino con aquel comentario que se voy a hacer. Un personaje que se apareció en el oratorio del Caballero de Gracia, en el primitivo, un poquito más abajo, en esta calle, en el cruce con Virgen de Peligros, ahí tenía su casa primitiva. Un personaje bien vestido, elegante, vamos, elegante quiere decir, digno, con gran dignidad, que venía a entregar un donativo. Y resulta, según se cuenta, ¿no? En fin, según se cuenta, que el caballero tenía una necesidad económica importante para remediar pues algunas de las necesidades de las labores que tenía que sacar adelante, lo que fuera. Bueno, pues el donativo que aquel personaje venía a entregar, que eran lo que hoy serían pues unos cuantos miles de euros, la cantidad que venía a entregar era justo lo que el caballero necesitaba. Le sorprendió y salió a agradecer a ese personaje ese donativo. Y se cuenta, en fin, no creo que sea, que aquel personaje había desaparecido. Bien, no se puede saber, lógicamente, quién era, pero el Caballero de Gracia, según está por ahí recogido, siempre pensó que era San José. Bueno, sea así o no, o un personaje que envió San José. En fin, es una muestra en definitiva de su amor a San José. Pues vamos a encomendarnos al Santo Patriarca, a encomendarle tantísimas cosas del mundo, de la Iglesia, a pesar de las dificultades exteriores e interiores que pueda haber incluso en la misma Iglesia, por nuestras infidelidades, para que seamos fieles al querer de Dios, aunque a veces las cosas nos puedan costar un poco, pero si nos fiamos del Señor, todo irá bien. Que así sea.